la metodología para diseñar es Hardy-Cross, donde vamos a ver la metodología a través de un ejemplo de cálculo para que a ustedes les quede más fácil y puedan entender esta metodología. Bueno, para exponer los pasos a seguir en la aplicación del método de Hardy-Cross en redes malladas o cerradas, vamos a auxiliarnos del ejemplo que le vamos a poner a continuación. Y dice, en la figura se muestra una malla elemental de un sistema de distribución de agua y se debe efectuar el balance del sistema aplicando el método de Hardy-Cross. Como podemos ver acá, esta es una malla cerrada o mallada, por eso se llama malla, que está compuesta por dos circuitos o dos mallas. ¿Está claro? Es un ejemplo simple. Los datos que disponemos nos dicen que todas las tuberías, esto es un ejemplo que yo saqué de un libro, porque ya hoy en día, por ejemplo, esto que dice que todas las tuberías de la red son de acero, ya hoy se colocan de PVC. ¿Está bien? La única diferencia que si lo vamos a hacer en la actualidad, las tuberías serían de PVC y el valor de C para la tubería de PVC, en vez de ser 110 como es aquí para el acero, sería 150. Nada más. ¿Está bien? Pero bueno, como era un ejemplo que ya estaba en un libro, yo lo único que he hecho es, me voy a auxiliar de él para poder aplicar el método de Hardy-Cross. Entonces, las suposiciones que vamos a hacer para el cálculo son las siguientes. En primer lugar, tanto el diámetro de las tuberías como sus longitudes ya son conocidas en este proyecto, en este ejemplo. Lo que significa, y eso quiero que ustedes le queden claro, que cuando ustedes van a diseñar una red, ustedes se pueden enfrentar a tres problemas a solucionar en una red de distribución. El más fácil de ellos es que te digan, por favor, diséñeme esta red para esta área de cobertura. Entonces esa variante es el cálculo de una red nueva. Eso es lo más fácil que podemos encontrar. En el segundo ejemplo, o el segundo cálculo que nosotros podemos encontrar es que nos digan, hay esta red en esta zona, ¿está claro? Y entonces ya la red está construida, pero tengo problemas de presión, quiero que me someta esta red a un cálculo hidráulico. Esa es la variante de revisión de una red existente. ¿Está claro? Este es este ejemplo. Ya nos están diciendo las longitudes, los diámetros, los caudales. O sea, es una red que ya existe y nosotros vamos a simularla para ver cómo se comportan las presiones en cada uno de los nodos y si cumple, lógicamente, con los requerimientos de la normativa en el lugar donde vamos a hacer el diseño. Este es el caso de este ejemplo. Y hay una tercera alternativa, que es cuando hay una red que ya existe, como me pasó a mí en Warner, en el torno, que me dijeron, esta es la red que ya tenemos y queremos ampliarla por 20 años más, porque ya cumplió su periodo de diseño. Entonces me dicen, para no botar toda la red, echarla al tacho, tratemos de ver, por favor, háganme una ampliación para 20 años más de esta red, simúlela y dígame cuáles son los cambios que debo hacer. Por ejemplo, cuando yo hice esa simulación en Copail para 30 años, tuve que cambiar el 46% de los diámetros de las tuberías. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ahora tú vas a ampliar a una área nueva. Tu caudal ya es mayor. Pero si vas a utilizar la misma red para llevar el agua a esa nueva área, evidentemente como aumenta el caudal, tú vas a tener que algunos diámetros de las tuberías cambiarlo. Eso te lo da el software. Entonces eso sería, en este caso, la variante de, a partir de una red existente, hágame una ampliación a esta nueva área y para un periodo mayor al que se diseñó la red que existe actualmente.
Esas son las tres variantes que usted puede encontrar en un proyecto. Vuelvo y le repito, la más simple es un proyecto nuevo, porque ahí usted hace su trazado y todo lo calcula sobre la base de lo que te dé el software, no hay problema. Ahora, una variante más compleja, evidentemente, es cuando te dicen, está esta red, quiero que me la revise. Y peor aún, la más difícil de todas, o no es difícil, sino la más compleja de todas, es cuando te dicen, hay esta red, quiero ampliar mi área a una nueva área, utilizando la red que ya existe para no tener una inversión muy grande. ¿Está bien? En este caso, como ya me están dando los caudales que se quedan en cada tramo, me están dando los diámetros, me están dando las longitudes, evidentemente que es la variante 2, donde me dicen, está esta red, por favor, calcúlemela y dígame cuáles son las presiones en los nodos y si cumple con lo que establece la norma. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Por eso les digo, no se pierdan esta ni la otra clase, porque son muy importantes para su aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, lo primero que partimos es de que ya los diámetros y las longitudes ya me la están dando como dato. Que la red está constituida por dos circuitos. Miren acá, circuito 1 y circuito 2. Que los consumos parciales requeridos en cada tramo ya están calculados. O sea, ya existen esos consumos, porque ya la información ellos la tienen. Entonces, esos consumos son, recuérdense, siempre se van a colocar el consumo de un tramo al final del tramo. ¿Está bien? Fíjense ustedes, el tramo AC, el consumo va a ser de 760. En el tramo AB me están diciendo que el consumo va a ser de 930. ¿Qué quiere decir ese consumo? Que la gente que está asentada en el tramo AB, sean domicilios, comercio, industria, instituciones, van a consumir 9,30 litros por segundo. Que en el tramo D, el consumo que hay, que es de CAD y de BAD, es 2,50 litros por segundo. Y así sucesivamente. Lógicamente, si usted suma los caudales que se van a quedar en cada tramo, la sumatoria de ellos tiene que ser igual al caudal que usted va a ingresar de la fuente. ¿Está claro? Tiene que ser igual al caudal que usted va a ingresar en la fuente. Ahora, por otro lado dice, note cómo la tubería CD es una tubería común a los dos circuitos. Eso vamos a ver que nos va a repercutir en la aplicación de Hardy-Cross, en que vamos a tener que hacerle a esa tubería doble corrección. Una corrección por el circuito 1 y una corrección por el circuito 2. ¿Está bien? Cualquier duda que tengan, señores, levántenme la mano y yo de mil amores se las voy a contestar. No se quede con las dudas, porque si se queda con las dudas en el examen, yo no se las contesto. ¿Está bien? Este es el momento. Bueno, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para aplicar el Hardy-Cross dentro de esta metodología? Lo primero que tenemos que hacer es numerar los nodos, las tuberías y los circuitos. A los efectos de este ejemplo, se le ha puesto, a los nodos se le ha puesto una letra. Cuando ustedes hagan el cálculo, yo lo mantuve porque así está el ejemplo íntegro, pero cuando ustedes hagan el cálculo, no le pongan a los nodos letras. ¿Por qué? Porque ustedes pueden meterle a un software hasta 1000 circuitos. Multipliquemos por 4, son 4000 números. O sea, 4000 nodos, es menos, pero bueno, más o menos 4000 nodos. Entonces se les va a gastar el abecedario varias veces. Es mejor ponerle un número. ¿Está bien? A los nodos. Entonces, aquí se les ha puesto a los nodos, se les ha denominado como nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, E y F. ¿Está bien? A los tramos de tubería se les ha llamado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le doy un consejo.
como nosotros tenemos que denominar cuáles son tuberías secundarias y principales en un proyecto, entonces nosotros partimos de que la tubería principal, ¿cuál va a ser? Lo que hemos aprendido ya. Hablen alto, no recen. Me dicen yo y me dicen, ya, sin miedo. Es la tubería que encierra, enmarca o anilla todo el área de cobertura, la que está en rojo. Entonces yo les recomiendo, es lo que yo hago en los proyectos que yo hago, ustedes no tienen por qué repetir lo que hace otro, pero una sugerencia que yo les doy, yo en vez de ponerle, como le voy a poner número a esto en vez de letra, entonces yo le pongo aquí, esta es mi tubería TP1, o sea, le pongo así, tubería principal número 1. Vamos a hacer ese mismo circuito. O sea, yo lo que hago aquí es esto, miren. Este es mi nodo A, bueno, aquí le llaman A, aquí le llaman B, y a esta tubería le llamo TP1, tubería principal número 1. ¿Me entienden? A esta tubería le llamo TP2, porque es principal también. A esta le llamo TP3, esta le llamo TP4, esta le llamo TP5 y a esta le llamo TP6. Y a esta le llamo tubería secundaria número 1, porque sale de las principales a formar las mallas y los circuitos. Y con eso ya no se me confunde la tubería con el nodo cuando yo le ponga un número al nodo. ¿Está claro? Y entonces ya cuando una persona lo ve dice, ah, TP es tubería principal, ah, esa es una tubería que forma parte del anillo o el enmarcado del área de cobertura. ¿Se entendió eso? ¿Está bien? Sí, sí. Recuérdense ustedes, uno de los problemas que tienen las cooperativas en Santa Cruz es que no tienen, ellos no tienen en Santa Cruz, han construido la red, la mayoría de las cooperativas, y no saben cuál es el patrimonio que tienen, porque nunca tuvieron planos para construir. Construyeron a dedo, pero nunca le hicieron plan. ¿Está claro? Hay muchas cooperativas que yo le he hecho los planos y hemos tenido que con los plomeros excavar a buscar qué diámetro es el que tienen para ponerle el diámetro que le corresponde. ¿Me entienden? Hay otros que le han puesto, no sé cómo será, si se lo han inventado o no, pero ha habido que tener ese problema. Hay ese problema. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, la cooperativa tiene que tener un patrimonio. Aquí hace unos años atrás, las cooperativas grandes empezaron a tragarse las cooperativas pequeñas y desaparecieron muchas cooperativas porque eran muy pequeñas y no podían sustentar los gastos de operación. Y entonces, como las cooperativas son, los dueños son los socios, y entonces cuando las cooperativas grandes quisieron comprar las cooperativas pequeñas, se avivaron y entonces le pagaron a precio de gallina muerta. ¿Por qué? Porque no tenían un inventario de lo que tienen bajo tierra. Porque sabiendo usted los diámetros de tubería, las longitudes, las válvulas, todo eso, uno de acuerdo a los años le da una depreciación a cada tubería, a cada válvula, etcétera, y ahí tú puedes sacar tu costo real de tu inversión que tiene bajo tierra. Entonces eso es lo que hizo la autoridad del agua, que lo frenó. Dijo, no, tanto abuso no. Entonces ya ahora empezaron las cooperativas que operan, se quedaron sirviendo la población, cada una en su área que le delimitó la autoridad del agua. ¿Está bien? Entonces cuando usted hace esto usted lo va a llevar a una tabla y ahí le está dejando su inventario. ¿Me entiende? Ahí ya usted le deja el inventario de lo que dispone esa cooperativa. Por eso es la importancia, entre otras cosas, de este cálculo hidráulico. Bueno, y a los circuitos, aquí les han llamado, bueno, en el ejemplo le han llamado 1, 2, 3, 4, yo les sugiero que le pongan las tuberías principal y secundaria. Y a los circuitos, que son 2, les han llamado con números romanos. ¿Está bien?
Entonces ese es el punto de partida nuestro. Bueno, en el segundo paso vamos a distribuir los caudales e indicar el sentido de circulación. Estas son las condiciones supuestas que vamos a agregar a la tabla de Hardy-Cross. ¿Está bien? Entonces, aquí la distribución de los caudales nos va a dar paralelamente el sentido que nosotros le vamos a dar al flujo. ¿Está bien? Entonces, miren acá. Supongamos, bueno, aquí no voy a ponerme a dibujar. Supongamos que por aquí, que es el nodo A, es por donde está ingresando el agua a la red. Y entra en cuánto? 30,10 litros por segundo. Ahora, no importa la suposición que yo haga, que él haga, que ella haga, todos al final Hardy-Cross nos va a llevar al mismo punto. ¿Está bien? Entonces, yo lo que he asumido aquí, dice, para ello se deben seguir las siguientes recomendaciones. Lo que yo les recomiendo a ustedes. Primero, la primera ley que plantea que la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes de un nodo tiene que ser igual a 0. Si por aquí entran 30,10, lo que se va por aquí, lo que sale por aquí, lo que sale por acá, la suma tiene que dar 0. No puede ser que entren 15 por aquí, que entren 30 por aquí, 20 por aquí, 20 por acá. 40 menos 30, hay un incremento de 10. ¿De dónde salió esa agua? Si solo le estoy ingresando 30. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de suponer los caudales. Que el caudal que ingresa a un nodo es igual a la suma de los que salen. Por otro lado, ustedes van a encontrar en la bibliografía, y así se los digo, que si en función al área que está en el entorno del nodo, eso es baba. ¿Está claro? Eso es pura baba, nada más, invento de gente que quiere hacerse reconocer por algo que ideó. La realidad es que aquí, como usted va a someterlo a un software o a Hardy-Cross, no importa. Al final vamos a llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Y cuando usted suponga el área, eso no es que eso le vaya a dar el resultado más rápido. Eso es mentira. Entonces, usted puede usar como criterio de que para que no complicarnos tanto la vida, yo digo, si por aquí entran 30, voy a decir por aquí se van 15 y por aquí se van 15. Lo divido a la mitad. Y listo, y no me complico la vida. No me complico la vida haciendo ningún otro cálculo. ¿Está bien? Ese es otro. Y por otro lado, el sentido del flujo va a venir determinado directamente por lo que usted asume. Y miren acá. Por aquí entran 30,10. Lo divido entre 2 y digo, la mitad son 15,05 y yo estoy diciendo que viene en esta dirección. Entonces le pongo la flechita en lo que estoy asumiendo del sentido de flujo y el caudal que se va por ese tramo. Y los otros 15 vienen por aquí y ya le indico que viene en esta dirección. Yo estoy dándole la distribución de los caudales y la forma en que yo estoy concibiendo inicialmente cómo se va a mover el flujo, en qué dirección. Ahora, vengo por acá. Por acá ingresan 15,05 litros a este tramo. ¿Cuántos se quedan en el tramo? 9,30. Que esto lo vamos a aprender a calcular cuando yo le dé la metodología general, más adelante. Entonces, por ahora, si yo le hago un ejercicio, yo le tengo que dar esos valores. Ya ustedes van a aprender a calcularlo más adelante. Que es muy facilito, ustedes ya saben calcularlo, pero se lo voy a organizar en una tablita. Entonces, como vienen 15,05 y aquí se quedan 9,30, digo 15,05 menos los 9,30 que se van a quedar en los consumidores, eso me va a pasar 5,75 litros. O sea, lo que me va a sobrar de lo que se queda son 5,75 y estoy diciendo que por aquí vienen en esta dirección 5,75. Hasta ahora están conmigo, ¿no? Sí. Ahora, aquí se va a quedar, pero aquí yo
primero tengo que ver cuánto vienen de acá. Entonces yo digo por acá, me vuelvo por acá, 1505 menos los 7,60 que se quedan en el tramo AC, mírenlo aquí, eso me da 7,45. Y como es un nodo, voy a decir, la mitad viene para acá y la mitad viene para acá. O sea, 7,45 entre 2, 372,5 viene para acá y 372,5 viene para acá. Ahora, como por aquí ingresan 5,75 y por aquí 3,725, lo sumo. Y en este nodo se quedan ¿cuánto? 2,60. Eso me da 0,975 que van a seguir en esta dirección. Fíjense que voy haciendo el balance de caudales supuesto por mí y además voy llevando ¿qué cosa? El sentido de circulación del flujo supuesto por mí, que no tiene por qué ser el real. ¿Está claro? Entonces, vengo por acá, son 0,975 y aquí se quedan 0,40, ¿no? Se ve malísimo. Sí, parece 6,40. Menos 0,40. No es 6, es 0, ¿no? 6.40. Es 6.40. Sí. Ya, entonces, a mí parece un 0 ahí. Entonces, 6,975, ¿no? Menos 6,40 me da 0,575, que viene en esta dirección. Como por aquí vienen 372,5 más estos 0,575, me da 4,30, que es lo que se tiene que consumir en ese nodo, y me cierra que la distribución de caudal me da al final que es 0. ¿Está claro? Ese es un indicador de que no me he equivocado en algún cálculo, ¿no? Que al final la suma menos la resta de lo que quede tiene que ser igual a 0. Y ya le he dado el sentido de circulación. ¿Será este el sentido de circulación? ¿Será este el caudal que pasa por cada tramo? Mentira, sabemos que no. Y Hardy-Cross lo sabe, Newton-Raphson también. Pero tenemos que partir de algunas condiciones supuestas. Ahora, puede ser que otro diga que en vez de los 15, la mitad se vaya por aquí se va 2/3 y por aquí se va 1/3. ¿Me entiendes? Pero también igual prácticamente se va a equivocar. Solo que la suposición que usted haga es la más cercana. Claro, como yo utilizo, y ustedes igual cuando lleguen a su vida profesional van a utilizar los grandes software, ¿qué me importa si total el método de Newton-Raphson usted no pestañea y le da el resultado? ¿Está claro? Hardy-Cross sí es más molestoso porque es un proceso lento e iterativo. Pero en Newton-Raphson usted le mete los datos de lo que supuso y en un ratito te sale el resultado definitivo. Entonces, ¿para qué me voy a poner de tratar de acercarme lo más posible al real si me lo va a calcular el software? ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Sí. ¿Cómo explicar la suma del nodo E? Ese 430 vale ser. El nodo E, si tú sumas 372,5 más 0,575 da 4.3, que es lo que se consume en ese nodo E. Salió de que yo vengo por aquí con 6,975, le resto los 640 y me da que es 0,575. Los valores de los caudales que No vienen, usted lo tiene que calcular. Yo se lo daría por ahora en un ejercicio, en el examen se lo daría como dato. Pero usted en la realidad lo tiene que calcular y yo te voy a enseñar a calcularlo en la unidad donde doy la metodología general. ¿Está bien? Pero como no te... Ustedes saben calcular, porque ustedes saben calcular los caudales que se van a quedar en cada tramo, que es la suma de quién, del caudal máximo diario, más el caudal comercial, más el caudal institucional, más el caudal industrial. ¿Está bien? Pero yo se los voy a enseñar con una tablita más organizado para que lo aprendan a calcular. ¿Está bien? ¿Te quedó clara la duda? Entonces, la flecha que indica hacia la derecha, ¿quién indica el tabla?
¿Qué dicen el libro? En el libro está. Ah, está mal entonces. Corríanlo. Cámbienlo. Sí, ¿verdad? Está mal, ¿no? Ya, está mal, mira, es increíble. No deja de encontrar un error. Ahora, cuando apliques Hardy-Cross para aquellos requisitos que van a calcular con la calculadora, ese Hardy-Cross está calculado en una planilla. Y en el Excel ustedes saben que es una longaniza decimal. O si no les coincide, ¿ya? Bien. Seguimos. Vamos. No es tu caso, ¿no? No es tu caso. Bueno. En el tercer paso debemos calcular el diámetro de cada tramo. O sea, el diámetro de la tubería para cada tramo que satisfaga las velocidades recomendadas como máxima y mínima de la norma. En este ejemplo, si ustedes se fijan, ya le están dando, mírenlo aquí en los datos, el diámetro. Este es 6 pulgadas, este es 4 pulgadas. Aquí no habría que calcularlo. ¿Está claro? Pero si no se los dieran los diámetros, ustedes tendrían que calcular esos diámetros. Aquí es la diferencia abismal entre Hardy-Cross y Newton-Raphson y los grandes software. El problema es que Newton-Raphson o los grandes software se calculan sobre la base de las diferencias finitas. ¿Qué significa eso? Elemento finito, que es una solución matricial. Y en las soluciones matriciales, usted puede tener más de una incógnita. ¿Está claro? Esa es la ventaja de Newton-Raphson. Entonces, cuando usted va a usar un software grande, el software le dice, dígame los diámetros comerciales. Y usted se los da los diámetros comerciales. Y no tiene que calcular esto, este lo calcula internamente, porque el diámetro se convierte en una incógnita. Y este va a buscar, en los softwares grandes te dicen, diga la presión mínima y máxima que establece la norma. Y usted le pone, vamos a suponer, Santa Cruz 13, máxima 70. Y entonces te empieza a iterar y a buscar cuál es el menor diámetro de tubería de todos los tramos que te garantiza que la presión en el nodo crítico es igual a la presión mínima que recomienda la norma. Entonces estos software grandes, cuando usted calcula, te da el diámetro mínimo y te minimiza el costo de tu proyecto. Acá en Hardy-Cross no te permite esa opción. Y entonces cuando usted va a suponer, tiene que calcular usted el valor de diámetro. Lo tiene que calcular. No hay otra forma de calcularlo que es utilizar las velocidades mínima y máxima que me permiten dentro de las tuberías. ¿Está claro? Entonces, para determinar el valor de diámetro, podemos utilizar esta expresión. Esa expresión, ¿de dónde sale? Sale de continuidad. Caudal es igual al área por la velocidad. Para que vean de dónde sale esa expresión. Atiendan porque eso lo tienen que hacer en Hardy-Cross. Caudal es igual al área por la velocidad. Y ustedes saben que el área es igual a pi de 2 sobre 4. Si yo sustituyo aquí, me queda que el área es pi de 2 sobre 4 multiplicado por la velocidad. Si despejo de aquí mi diámetro, va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces Q partido pi por la velocidad. ¿Está bien? De ahí sale esa expresión. Ahora, el caudal que voy a utilizar, vamos a suponer que voy a calcular el tramo, la tubería 1, el diámetro de la tubería 1. ¿Qué caudal voy a utilizar en esa expresión? El supuesto por mí. Es 15,05. ¿Está claro? Y el caudal que voy a usar, por ejemplo, en la tubería 7 es 0,575 litros por segundo. Ese es el caudal que voy a utilizar aquí según el tramo de tubería que yo vaya a calcularle su diámetro. Ahora,
pi 3,1416. Y el problema viene en la velocidad. Yo estoy convencido, y ustedes ya se tienen que haber convencido, de que cuando yo digo que en el primer tramo, en la tubería 1 es 15,05, ese es el que yo supuse. Pero ¿será el real ese? No, no va a ser el real. Yo sé que Hardy Cross me lo va a ajustar y me va a dar un nuevo valor. Entonces yo no puedo correr el riesgo de utilizar o la velocidad mínima o la velocidad máxima para buscar un diámetro límite, si es que cuando me cambie el caudal, lógicamente esta velocidad también me va a cambiar. ¿Me entiendes? Entonces lo que se recomienda es trabajar con un valor de velocidad media aquí, entre 0,03 y 2, que vendría a ser más o menos 1,15 metros por segundo. La media, van a trabajar con la media. Van a trabajar con la velocidad media siempre. Es 1,15. A ver, ¿qué es lo que pasa? Miren acá. Supongamos que yo aquí digo que esto es igual a la raíz cuadrada de el caudal, vamos a suponer que es 15,05, ¿no? Para la tubería 1. ¿Cuánto me da? 15,05. En litros por segundo lo tengo que llevar a metros. Entonces, si lo divido entre 1000, me va a dar 0,01505. Dividido 3,1416, que es pi, y voy a utilizar la velocidad media 1,15. Entonces, esto me va a dar un valor de diámetro. Vamos a suponer 6 pulgadas. Supongamos. Cuando yo haga el Hardy Cross, ustedes se van a dar cuenta, lo vamos a ver en este ejercicio, que Hardy Cross me va a corregir los valores de caudal. Entonces, supongamos que ahora mi nuevo caudal, en vez de ser 0,015, es 0,019, porque me lo modificó. Entonces, si yo calculo, despejo de aquí la velocidad, va a ser igual al caudal, a ver, 4Q, va a ser igual a 4Q dividido pi por D al cuadrado. Cuando yo sustituyo aquí ahora 0,19, que es un valor mayor que 0,015, ¿cómo me va a dar la velocidad? Menor. Me va a dar menor. Pero como yo he dicho, mi velocidad mínima es 0,30. Mi velocidad máxima es 2 metros por segundo. He trabajado para 1,15, que es la media. Cuando ahora mi velocidad me cambie, me va a dar una velocidad, me cambie el diámetro. Cuando yo calcule mi velocidad, que me va a dar menor si me aumentó el caudal, tengo un margen entre el medio y el mínimo para no salirme de rango que me establece la norma. O vamos a suponer que mi caudal el diámetro me da menor, me aumenta la velocidad, menor de 0,015, me aumenta la velocidad, tengo un rango entre 1,5 y 2 para no salir. Pero ahora yo les pregunto, ¿ese diámetro es el óptimo? No. Mi diámetro óptimo es el mínimo, porque me va a garantizar economía en mi red que me cumpla con la presión mínima. Entonces la diferencia que tiene Hardy Cross con el Newton-Raphson es que el Newton-Raphson te permite o te da los valores de diámetros mínimos. Hardy Cross tú trabajas con la media. ¿Me entiendes? Esa es su diferencia. Y por eso trabajo con una media. Porque yo podría aquí, para que me dé mi menor diámetro, utilizar, por ejemplo, 2. Y me va a dar el menor diámetro. Pero si cuando me cambie el caudal, ya entonces mi velocidad se puede ir fuera de los 2. Y entonces ya mi Hardy Cross no me sirve para nada.
¿Está claro? Porque si cambia todo, cambian los parámetros, no me sirve para nada. Por eso es que trabajo con una velocidad media para que si mi caudal aumenta y mi diámetro disminuye, tengo un rango de velocidad entre 1.15 y 0.3. Y viceversa, tengo un rango entre 1.15 y 2. ¿Me entienden? Siempre se cumple, no te vas a salir nunca. O sea, tu Hardy Cross siempre te va a dar tu solución dentro de lo lógico y no te vas a salir del rango de velocidad, solo que no vas a trabajar con el diámetro mínimo para tener economía en tu proyecto. ¿Se entendió eso, señores? Sí. Si tienen dudas, no tengan pena. Pregunten, porque en el examen ustedes saben que yo no les voy a contestar. Dime. Porque Hardy Cross te permite solo una variable. ¿Y cuál es tu variable? El caudal. La otra se la tiene que fijar. Sin embargo, Newton-Raphson, como es un sistema matricial, te permite más de una variable. Esa es la diferencia, eso es lo que le estoy tratando de transmitir hace rato. Esa es la diferencia entre un método y otro. ¿Alguna otra duda? O sea que primero tendríamos que calcular el diámetro para empezar a iterar y encontrar el caudal. Sí. O sea, el diámetro tiene que estar fijo. El diámetro tiene que dárselo como una variable fija, conocida. No puede quedar como una incógnita. Porque el caudal es tu incógnita, porque tú con lo que vas variando es con el diferencial de caudal, que le vas restando, sumando. Y entonces, Hardy Cross te permite una sola variable. ¿Cuál utiliza? El caudal. La velocidad la tienes que fijar. Y como tú no vas a coger y voy a decir, me voy a ir al límite, voy a utilizar 0.30, voy a utilizar 0.2, porque si me cambia el caudal, ya me puedo ir de la velocidad recomendada y mi Hardy Cross no sirve para nada. Entonces trabajo con la media, que siempre tengo margen y no falla, no voy a tener problemas. Solo que esa no es la variante más económica. Disculpe, entonces para cada tramo va a haber un diferente diámetro. Claro, no tienen por qué ser los mismos diámetros. Recuérdate que tú, mira acá esto, mira, explica, te voy a explicar aquí clarito. De aquí viene con 15,05 litros por segundo. Pero aquí se quedan 9.30 y aquí pasan 5,75. ¿Tú crees que el mismo diámetro tiene que ser igual que este? Es un caudal menor, tu diámetro te va a variar. En la medida en que nos vamos interiorizando dentro, va disminuyendo los diámetros. Los mayores diámetros siempre lo tienen las tuberías principales, porque por ellas circula el mayor caudal. Las secundarias ya van disminuyendo. Y las de distribución, bueno, llegan a ser de entre 2 y 3 pulgadas. Eso es. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Ya. En este caso, en este ejemplo, no calculamos los diámetros porque ya son conocidos. Pero en caso de un proyecto nuevo, sí tenemos que calcular o estimar esos valores de diámetro. En el cuarto paso vamos ya a efectuar el método de Hardy Cross. Para efectuar el Hardy Cross se recomienda esta planilla, donde aquí vamos a poner en la primera etapa de la planilla, o en la primera fase, vamos a colocar la información existente sobre la red. En la segunda fase de la planilla vamos a colocar las condiciones supuestas. O sea, las que nosotros supusimos a la hora de decir de tal caudal, por aquí se va tanto, por aquí se va tanto, este es el sentido de circulación, etcétera, etcétera. Ya a partir de la segunda parte de la planilla, nosotros empezamos a hacer las correcciones. Vamos a hacer primera corrección, segunda corrección, tercera corrección, hasta tanto se cumpla que este valor de diferencial de caudal sea menor a 0,10 litros por segundo o menor a 0,001 litro por segundo. ¿Está claro?
El error de cierre que nosotros ya sabemos y nos lo recomiendan, ¿cuál es? Que el diferencial de caudal tiene que ser menor o igual a 0,10. Este diferencial pequeñito tiene que ser menor o igual a 0,10 litros por segundo, que su equivalente es menor o igual a 0,00 litros por segundo. Metros cúbicos, perdón. ¿Está bien? Y ahí está en metros cúbicos. Entonces, cuando se cumpla esto en todos los tramos de tubería, entonces decimos, ahí se para la iteración. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la memoria de la planilla de cálculo y vamos a empezar por la primera parte de la planilla, donde vamos a incorporar la información que nosotros tenemos sobre la red que vamos a calcular. Y entonces, en la columna número 1 vamos a colocar los circuitos que componen mi red. Fíjense que en esta red está compuesta por un circuito 1 y por un circuito 2. ¿Está bien? Lógicamente que usted para introducir la información a un software grande que aplique Newton Raphson, el software te admite hasta 1000 circuitos. No más, hasta 1000. Entonces, si su área de cobertura tiene más de 1000 circuitos o más de 1000 manzanos, entonces usted va a tener que incluir dentro de un circuito o una malla más de un manzano. ¿Está bien? Les he explicado, por ejemplo, cuando hice el cálculo de Cospail, tenía circuitos que incluían 9 manzanos, porque no me daba para considerar un manzano un circuito. Eso usted lo puede hacer cuando va a calcular una urbanización pequeña. Usted se puede dar el lujo de decir, para mí un manzano lo voy a transformar en un circuito y calculo todos los diámetros. Pero cuando ya usted tiene un área grande donde tiene, no sé, 40.000 manzanos, y ahí no le da para considerar que tiene un circuito, un manzano, porque en este caso no te admite más de 1000. ¿Está bien? Eso es. Entonces, en la columna número 2 vamos a colocar el número de tuberías que componen el circuito. Señores, debemos recordar que estamos calculando una red mallada o cerrada. Y para que un circuito sea cerrado, como mínimo tenemos que tener ¿cuánto? 3 tuberías. ¿Está claro? 3 tuberías. Y entonces, bueno, en este caso, nuestro circuito, ¿cuántas tuberías tienen? 4. Tienen 4 tuberías. Por eso es que pongo tubería 1, 2, 3, 4. En el 2 se repite la 4 porque es común. 5, 6 y 7. Miren, 4, 5, 6 y 7. ¿Está claro? Ahora, fíjense ustedes acá que yo dejo aquí una fila en blanco. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer una sumatoria que voy a colocar en 2 columnas y tengo que colocarle en esta fila la sumatoria. Y además dejo un espacio en blanco para saber dónde termina un circuito y dónde comienza otro. Porque de ahí yo voy a levantar la información para dibujar mi red. Entonces imagínense ustedes, no sé, mi circuito y que usted lo tenga todo junto en su planilla. Entonces usted dice, bueno, ¿y dónde empiezo y dónde termino, no? Para que usted organice sus cálculos y le sea más fácil levantar esa información. ¿Está bien? A plano. Entonces, en la columna 3 voy a colocar la longitud de cada tramo de tubería. ¿Y de dónde voy a sacar eso? Del plano que tengo. Que es para la tubería 1, 600 metros. Lo coloco. Tubería 2 son 1200 metros. Lo coloco. 3, 900. 4, 700. Repito aquí. Hay una cosa que es importante. Esa tubería común
es la que me va a decir a mí si yo estoy haciendo los cálculos correctos. ¿Por qué? Porque cuando yo haga los cálculos para el circuito 1 y lo haga para el circuito 2, los valores tienen que ser iguales, solo con signo cambiado. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar si mi cálculo está yendo bien? Comparando las tuberías que son comunes a los circuitos, sus resultados tienen que ser iguales, solo que con signo cambiado. ¿Está bien? Es una forma de comprobar que mi cálculo está yendo bien. Bueno, en la columna 4 voy a colocar los diámetros de cada tramo de tubería. Entonces, como aquí me los dan, directamente los pongo. Si no, los tenía que calcular. ¿Está bien? Ahora, aquí los voy a colocar los diámetros en metros para poder facilitar mi cálculo. Entonces, tengo que decir, aquí cuánto es mi caudal. Mi caudal por aquí eran 15,05. ¿No ves? Litros por segundo. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces lo divido entre 1000, por eso me da 0,15. ¿Está claro? El otro es 0,10. Y así, perdón, estoy hablando de los diámetros, no de las longitudes, de los caudales, perdón. Estoy hablando en la columna 4, voy a colocar el diámetro. El diámetro tengo 150 milímetros, que es 6 pulgadas. Para llevarlo a metros lo divido entre ¿cuánto? Entre 1000 y me da 0,15. Este 0,100 milímetros dividido entre 1000 me da 0,10. En la tubería 3, 100 milímetros lo divido entre 1000 me da 0,10. La tubería 4 es 50 milímetros, lo divido entre 1000 y me da 0,05. Ahora, vuelvo al circuito 2, es el mismo diámetro. Entonces, vengo acá en la tubería 5, me dice que es 900, entonces me da que es 100 milímetros me da 0,10. En la 6 me da 100 milímetros 0,10 y en la 7 me dicen que es 50 milímetros 0,05. Lo único que he hecho es el diámetro de milímetros, lo he transformado en metros. ¿Está bien? Bueno. En la columna 5 voy a colocar los valores de C. En este ejemplo me han dicho de que todas las tuberías son de acero y que la C para el acero es 110. Le coloco por punta a todas las tuberías C igual a 110. Ojo cuando hagan un proyecto acá. Por ejemplo, cuando yo hice el proyecto de Copail, insisto en ello, habían lugares, tramos de tuberías que tenían asbesto cemento, tuberías de asbesto cemento, otros tramos tenían de acero negro y otros tramos de PVC. Si este tramo, por ejemplo, en la tubería 1 fuera de PVC, le pongo 150. Si fuera de acero negro, le pongo 110. Y si fuera de asbesto cemento, le coloco el valor que le corresponde. ¿Está bien? Eso es, por eso les digo, es más fácil un proyecto nuevo que hacer el cálculo, revisar un proyecto existente. Porque si usted no tiene la información que está enterrada, entonces no va a ser una buena simulación. ¿Está bien? Seguimos. Vamos a la segunda parte de la planilla, donde vamos a ver las condiciones supuestas. Nótese, usted va a notar que a las condiciones supuestas, las variables que calculamos, nosotros le ponemos en su índice 0. Y eso es el indicador de que esas son las condiciones que yo supuse cuando hice el balance de caudales y el sentido de circulación. Entonces, vamos a esa parte de la planilla donde dice que aquí vamos a colocar en la columna 6 el caudal supuesto. Le pongo Q sub 0 para indicar que eso es un valor que yo supuse. ¿Qué valor yo supuse? Bueno, que era 15,05 litros por segundo
como lo necesito en metros cúbicos, lo divido entre 1000 y me da 0,01505. ¿Está bien? Ahora, aquí hay que tener algo en cuenta. Cuando yo coloco el caudal y coloco la carga o las pérdidas, recuérdense el convenio de signo que dice que aquellos caudales y sus pérdidas asociadas que vayan a favor de las manecillas del reloj se le pone signo positivo. Y aquellos caudales o sus pérdidas asociadas que vayan en contra de las manecillas del reloj se le pone signo negativo. No se pueden olvidar de ese signo, porque ese signo va a influir en el cálculo cuando usted va a calcular el diferencial de caudales menos con el menos del caudal o de la pérdida, se va a transformar menos por menos más o más por menos menos. ¿Está bien? No se pueden olvidar de eso. Entonces, en la tubería 1, ¿cómo va la dirección del flujo? A favor de las manecillas del reloj. Pongo el caudal con signo positivo. En la tubería 2, ¿cómo viene? ¿Qué caudal es? 15,05, lo divido entre 1000 y va contrario a las manecillas del reloj, le pongo el signo negativo delante. ¿Está bien? Y así sucesivamente. ¿Está claro? Ahora fíjense un detalle. En la tubería 4, para el circuito 1, ¿cómo va el flujo? Contrario a las manecillas del reloj. Entonces le pongo negativo, menos 0,00373. Pero cuando vengo al circuito 2, la tubería 4 va a favor de las manecillas del reloj, le pongo signo positivo. Por ende es el mismo valor, pero con signo cambiado. ¿Está bien? Vamos. A ver, la tubería 4 es común a los dos circuitos. Fíjense que yo la tengo aquí. En el circuito 1, aquí está, tengo que colocar el caudal de la tubería 4. Pero en el circuito 2 tengo que colocar también el caudal de la tubería 4. En el circuito 1, ¿cómo se mueve el flujo? A favor de las manecillas del reloj. Miren aquí la flechita. Como se mueve a favor de las manecillas del reloj, el valor de caudal que voy a colocar, que es 15,05, le voy a poner signo positivo. ¿Está claro? Aquí, aquí que estoy hablando de la 4. 372,5, le voy a poner, como se mueve a favor de las manecillas del reloj. Ah, no es este, perdón. Aquí, el arriba no es este, de la tubería 4. Va contrario a las manecillas del reloj. En el circuito 1 le pongo menos 0,0373. Pero en el circuito 2 va a favor de las manecillas del reloj, se mueve así. Entonces le pongo el mismo valor de caudal, pero con signo positivo. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. Hay que tener mucho cuidado con los signos, porque usted se equivoca en un signo y todo lo que calcula no le sirve para nada. Para nada le sirven los resultados. Está bien, hay que ser muy cuidadoso cuando lo vaya a calcular. Bueno, en la columna número 7 voy a calcular las pérdidas de carga para mis condiciones supuestas, o sea, correspondiente a mi caudal supuesto y a mi sentido de flujo. La pérdida de carga la voy a obtener por la fórmula de Manning, de Hazen-Williams. Entonces me dice que la pérdida de carga es igual a 10,6430, ¿no? Que multiplica al caudal dividido C sobre D a la ¿cuánto? 2,63, ¿no? Y todo eso elevado a la 1,852 y multiplicado por la longitud. Ahora, cuando yo voy a calcular para la tubería 1 la pérdida, me da que es igual a ¿quién? 10,6430, que multiplica. ¿Cuál es el caudal que circula por la tubería 1?
0, positivo, ¿no ven? 0,01505. ¿El diámetro cuánto es? 0,15. Bueno, vamos a poner la C que es 110 porque todas son 110 por el diámetro que es 0,15 elevado a la 2,63. Y entonces todo esto elevado a la 1,852 y multiplicado por la longitud que cuánto es 600 metros. Y eso me da un valor de pérdida HF0 de 4,60, ¿no? 4,60 metros. Y ese valor es el que pongo ahí. Ahora le voy a hacer el de la tubería 2 y es por el problema de los signos. La tubería número 2, la pérdida para la tubería número 2 es 10,64 30 que multiplica al caudal que pasa por la tubería 2 que es menos 0,0015, ¿no? 0,5 dividido 110 multiplicado por el diámetro de la tubería, ¿cuánto es? 0,10 elevado a la 2,63 y todo esto elevado a la 1,852 y multiplicado por la longitud de 2 que es 1200. Y eso me da, como esto es más por menos, me da menos. Si usted respeta el signo no tiene que aplicar el convenio, pero de todos modos su carga y su pérdida asociada, signo positivo, signo negativo, dependiendo de la dirección del flujo. ¿Está bien? Pero fíjense que la fórmula lo da. Y eso da una pérdida de ¿cuánto? Menos 66,24. Ahora, este signo negativo no quiere decir que la pérdida es negativa. No, al final vamos a ver que ese signo negativo me está diciendo el sentido que tiene el flujo. ¿Está bien? No es que no se alarmen, no, que es negativo la pérdida, no, la pérdida es positiva, es un valor absoluto, solo que se le pone el signo que le corresponde al sentido de circulación. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? Una vez que usted calculó para todas las tuberías que componen en la malla o el circuito, usted realiza la sumatoria de esas pérdidas respetando los signos. Aquí sí respeta los signos, o sea, sería 460 más, pero como tiene un menos delante, más por menos es menos, menos 66,40 más 8,36 menos 85,37 y eso me da menos 138,66. ¿Está bien? Y lo hace para cada uno de los circuitos y calcula esa sumatoria. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? De todos modos, yo supongo que esto es un refresco para ustedes porque ustedes ya le enseñaron Anticross, tengo entendido, ¿no? ¿No? Pero antes se lo daban. Me enseñan, yo sé que lo dan. Bueno, de todos modos ahora lo están aprendiendo a paso a paso. Bien, en la columna 8, en esta columna, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el valor de la columna 7 para una tubería entre el valor de la columna 6, o sea, las pérdidas entre el caudal, y lo voy a multiplicar por 1,85. Y ese valor lo voy a colocar acá. Como estoy dividiendo pérdida entre caudal y como tanto la pérdida como su caudal asociado tienen el mismo signo, entonces voy a tener aquí, cuando tenga menos entre menos, da más.
Y más entre más da más. O sea, este valor siempre va a dar positivo. ¿Está bien? En el primer caso que voy a hacer, 460 entre 0,01505 dividido y multiplicado por 1,85, este es el valor que me da. Siempre me va a dar positivo porque aquí, fíjense ustedes, cuando yo